Partiré diciendo: el teatro es el escenario para contar de nuestros viejos problemas y los no tan viejos. Los abusos, miserias, violaciones, atracos, soledades, desigualdades, injusticias, engaños, mentiras y todas esas cosas tan caribeñas que no cuentan los turoperadores. Es el escenario ideal para decir que en el Caribe hay algo más que ritmo y color, que tampoco está mal. Un escenario para hablar de nuestros huracanes, de nuestros tiburones, del amargo que puede ser el azúcar y que solo nosotros sabemos. Este es un fragmento del discurso de la maestra Yulisa Rivera, que dio en el primer Congreso Caribeño por la Integración Cultural a través del teatro en 2015. Este fragmento plantea una característica integradora del teatro, que crea una relación simbiótica entre su estudio y el estudio de la identidad, elementos que guiaron la investigación de mi tesis. Mi tesis fue sobre los elementos identitarios caribeños que están presentes en la enseñanza de teatro en la Universidad Autónoma. Empezamos con el problema. El pensum de la carrera en su mención de actuación no contempla un estudio sistematizado del teatro dominicano ni caribeño, dejando en sus estudiantes lagunas importantes sobre la dramaturgia, la historia, los personajes relevantes, los valores estéticos y los sistemas de producción, tanto nacionales como regionales. Sin embargo, la formación que en esta escuela se imparte llega a producir varios acercamientos estéticos con el teatro dominicano y del Caribe. Esto debido a la iniciativa particular de algunos maestros. Observando esta disparidad en lo planteado curricularmente y la práctica docente, me surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles elementos identitarios caribeños están presentes en la enseñanza de teatro de la Escuela de Teatro y Danza de la UAS? ¿En cuáles asignaturas del pensum están presentes estos elementos identitarios caribeños? ¿Cómo son abordados dichos elementos en la práctica docente? ¿Y de qué manera pueden integrarse estos elementos en las propuestas escénicas que resulten de estas prácticas? Para responder las preguntas, me delimité a las asignaturas concretas de actuación, específicamente en los años 2018 y 2019. Hola. Ayuda arriba, gracias. Bien. El marco teórico que sustenta la investigación está compuesto principalmente por aportes de Stuart Hall. Siguiente. Gracias. Ok. Teórico cultural y sociólogo británico-jamaiquino, cofundador de la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham. Hall nos dice: el sujeto previamente experimentado como poseedor de una identidad estable, unificada, se está volviendo fragmentado, compuesto no de una, sino de varias identidades, a veces contradictorias y sin resolver. Por este motivo, termina asegurando que la identidad totalmente unificada, completa, segura y coherente es una fantasía. Y si tenemos estas dificultades para entender la identidad desde el individuo, ¿qué otras dificultades podemos tener para entenderlas como colectivo? Siguiente. Pues bien, para esto, la psicóloga social y catedrática dominicana Josefina Saiter aborda el tema de la identidad colectiva planteando que, siguiente por favor, planteando que la identidad social se construye y se asume social e históricamente. Este proceso es complejo y está pautado por las contradicciones entre grupos, posiciones sociales, y se realiza al compás de antagonizar e integrar. Concretamente, sobre la identidad dominicana plantea que, evidentemente en una sociedad como la nuestra, de marcados contrastes y diferencias sociales, la construcción de una mentalidad dominante en torno a lo dominicano y a la dominicanidad se tensa con las complicaciones que surgen desde el contexto simbólico que va creándose y construyéndose desde los sectores populares. Pues bien, entendiendo estas dificultades para definir el concepto de identidad, nos vamos directamente con la investigación. Se realizó una investigación de carácter cualitativo para identificar la presencia de elementos en el contexto en que se desarrolla el problema planteado, por lo que también fue una investigación de campo.
Los participantes de la investigación fueron 4 de los 5 maestros de la Escuela de Teatro y Danza de la UAS que impartieron las asignaturas de actuación en los años 2018 y 2019. La metodología partió inicialmente de un análisis documental sobre las asignaturas del pensum, verificando la bibliografía sugerida y la presencia en ellos no solo de textos, sino de autores caribeños. El resultado de esta primera parte de la investigación fue que no hubo presencia de ningún autor y ningún texto caribeño en los programas de las asignaturas de actuación. La segunda parte de la investigación estuvo compuesta por un proceso de entrevistas a los 4 profesores ya mencionados. Y de estas entrevistas obtuvimos los siguientes resultados. Los datos arrojados por las entrevistas nos revelan que los entrevistados identificaron 2 elementos identitarios caribeños y estos están integrados intencionalmente por ellos mismos en las asignaturas de la licenciatura de Teatro, Mención, Actuación. Estos elementos son literatura, presente en 8 de las 14 asignaturas mencionadas; gestualidad, presente en 2; construcción de la identidad caribeña, desde el dinamismo de sus procesos. Esta también está presente en 2 de las asignaturas. La musicalidad, presente en 2 de las asignaturas. A partir de ahora tendremos los elementos que solo se identificaron en una asignatura. Estos fueron historia colectiva compartida, formas de vida y costumbres, naturaleza transgresora, danza, modo de ser del caribeño, lenguaje y sincretismo religioso y producción de pensamiento. Concretamente, si nos vamos a analizar cómo fueron abordados dichos elementos, de manera resumida mencionaré que en la materia de actuación, mal llamada cero, se integra la literatura a través de la representación de cuentos de Alejo Carpentier de Cuba y de Juan Bosch de República Dominicana. En actuación 2, la construcción de la identidad desde el dinamismo de sus procesos se integra a través de la indagación en el contexto personal, contexto teatral y contexto cultural para la creación y acumulación de material escénico. Finalmente, en actuación 5, se integra la historia colectiva compartida, formas de vida y costumbres y naturaleza transgresora. Esto estimulando a los estudiantes a que conciban analogías poderosas para la composición de sus personajes y sus puestas en escena, en diálogo vivo con nuestra realidad, problemáticas sociales y memoria histórica. Lo que nos lleva a la última pregunta. ¿De qué manera pueden integrarse estos elementos en las propuestas escénicas resultantes de la práctica docente? Pues aquí da el cambio a la tesis y entramos en lo que es el marco creativo. Para esto, desarrollé el taller de interpretación de personajes caribeños, identidad, conflicto y gestualidad. Este taller tuvo como propósito tuvo el objetivo de que cada participante interpretara escénicamente personajes de obras teatrales caribeñas, integrando elementos identitarios de la región. Para esto, los participantes seleccionados fueron los estudiantes de la asignatura Personajes Teatrales del maestro Dionis Rufino, además de tres estudiantes de la carrera que estuvieron como invitados. Las obras seleccionadas para este taller fueron Bochinche de Ángel Yeye Concepción, La Orgía de las Viejas de Isen Ravelo y finalmente Ignacio y María de Nana Mansur, una dramaturga cubana. Pues bien, taller están asociados directamente a los objetivos específicos. Primero, que cada participante conozca y use textos de autores caribeños para la interpretación de personajes. Segundo, que los participantes logren socializar conceptos esenciales sobre la identidad caribeña. Tercero, que cada participante sea capaz de reconocer los conflictos presentes en estas obras de teatro y asociarlos con los conflictos
elementos que tienen en su contexto diario. Cuarto, que cada participante explore la gestualidad de su personaje. Y en este cuarto punto, en este cuarto objetivo, no solo hicieron una exploración de la gestualidad, sino la construcción de los elementos identitarios a partir de la gestualidad. Entonces, nuestro gesto guarda directamente relación con lo que son los elementos que nos componen como seres humanos, lo que componen nuestra identidad. La religión se representa en gestos, la edad se representa en gestos. Nuestros rasgos de temperamento y de educación, así como el nivel socioeconómico, se representa muchas veces en gestos. Por eso, esta fue una parte muy importante del taller. El quinto objetivo fue que cada participante pudiera integrar a la interpretación de su personaje los gestos explorados durante el taller. Y el sexto objetivo, que cada participante reconozca y evalúe críticamente el grado de integración de gestos partiendo de elementos identitarios caribeños en la interpretación de personajes. Al final, todos los objetivos se cumplieron. Sin embargo, tuve algunas observaciones. A pesar de los resultados, se observaron algunos fenómenos interesantes. El primero es que los estudiantes presentaban una disparidad en cuanto al nivel de interpretación y respecto también a la cantidad de materias de actuación que habían cursado al momento de tomar el taller. Y el segundo es que, sin importar el nivel en el que se encontraban, todos presentaron algún tipo de resistencia en cuanto a realizar las exploraciones. Cada vez que tenían un chance dentro de la exploración, ellos se ponían a montar en vez de quedarse explorando el gesto. Esto nos podría sugerir una tendencia resultista como parte del proceso educativo. Sin embargo, no es una conclusión, para eso se necesitaría una observación con mayor rigor. Ahora les voy a mostrar un poquito de lo que hicieron los estudiantes en el taller. Play. ¿Tiene sonido? No, María, no eres tú. Son los demás. No me dejes. Ámame como soy. No, yo estaba en el gimnasio de antes. Ese primer video fue de la... O sea que tú eres un campesino. Sí, soy un campesino. Y las aguas negras de esta ciudad me van a quitar ese dolor estiércol que tengo en mi alma. Déjame verte. Bien, esos fueron fragmentos de las escenas que trabajaron los estudiantes en el taller. El primero fue de la obra Ignacio y María, el segundo de Bochinchi y el tercero de la Orgía de las Viejas. Con esto concluyo mi presentación, entendiendo que hay mucho más material que no pude compartirles por cuestiones de tiempo. Entonces las personas interesadas pueden escribirme tanto por redes sociales como al correo electrónico. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy orgullosa, saludo el trabajo de Tomás y el trabajo de Gabriela. Pienso que dos investigadores, dos ya promesas en ejecución, yo diría, del teatro y de la formación en nuestro país. Vamos a llamar a su director y a la maestra Arely Subero, decana de esta facultad, para hacer entrega de sus certificados, de su participación en este primer simposio internacional de las artes escénicas. Un fuerte aplauso para Gabriela y Tomás.